Camilo y Josías Grauman. Por eso, en verdad, es un gusto que nos acompañe Eduardo en esta tarde. ¿Cómo le damos la bienvenida a Eduardo? Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por las palabras. Juan, gracias hermanos. Wow, es de mucho ánimo el poder estar aquí. De verdad que para nosotros es muy especial y en lo personal también un poco más, creo. Le platicaba a Juan hace unos días que hablábamos por teléfono que mi familia, vivimos en San Antonio cuando yo estaba en la preparatoria, en high school, y vivía como a 5 minutos de aquí. Entonces, ahorita llevé a mi esposa, a los niños a pasar por ahí, por la casa donde vivíamos. Y la zona, pues, no voy a decir que la conozco perfecto porque ha cambiado, definitivamente ha cambiado, pero el hecho de poder ver la mano de Dios en todo esto es de verdad que es muy especial. Para ser un poquito breves en esto, cuando llegamos al seminario hace 5 años, cuando llegamos a California, nos dimos cuenta que a lo largo de estos tiempos Dios siguió poniendo en nuestro corazón el volver a Monterrey, el poder tener esa cara por Monterrey. Y al estar tan cerca de San Antonio, ustedes saben, en carro son 5 horas y media, 6 horas, en avión pues ahora ya hay más opciones y es un vuelo de 1 hora. Decíamos, qué lindo sería poder tener comunión, tener la oportunidad de aprender de hermanos, de aprender también de pastores que ya están sirviendo, egresados del seminario en San Antonio. 4, 5 años después, hoy estamos aquí y realmente les decía en la mañana a unos hermanos de una iglesia cercana, es realmente un sueño hecho realidad, es algo que conversábamos como, bueno, Dios quiera y se pueda, y hoy al estar aquí y tener la oportunidad de conocerlos, agradecer por supuesto a los ancianos de la congregación de Believers Fellowship, gracias por esta oportunidad, gracias por la oportunidad de servirnos de esta manera, de abrir las puertas de la congregación, además de cada uno de ustedes que nos hace sentir en casa. Es una bendición poder estar aquí. Y de verdad que de parte de mi familia, pues estamos llenos de gratitud al Señor y por supuesto a los ancianos de esta iglesia, a los pastores de esta iglesia, la oportunidad que nos tienden. ¿Les parece si comenzamos con una oración? Señor, te agradecemos por tus bondades y tu amor y tu gracia. Gracias porque tú nos sostienes y nos concedes la oportunidad de poder estar reunidos en esta tarde, en esta noche. Te pedimos por favor que tu nombre sea glorificado, que a través de la exposición de tu palabra podamos encontrar esos tesoros y ese descanso y esa instrucción para nuestra alma. Anhelamos el poder glorificarte, anhelamos el poder traer gloria a tu nombre con nuestras vidas. Anhelamos el poder someternos a tu palabra, crecer en tu palabra, con el propósito precisamente de ser obedientes y de encontrar esa dirección perfecta, ese consejo perfecto, ese ánimo que solamente tu palabra trae. Gracias porque es una lámpara a nuestros pies, porque es una lumbrera a nuestro camino, porque sin lugar a dudas en ella encontramos salvación. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que pensamos al escuchar la palabra armonía? ¿Qué es lo que viene a nuestro corazón? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente la primera vez o las veces que pensamos en la palabra armonía? La verdad es que hay muchas definiciones que la sociedad podría traer cuando piensas en armonía. Por ejemplo, un músico piensa en armonía y ¿qué es lo que piensa inmediatamente? Cómo los instrumentos pueden existir de manera en conjunto y poder producir un sonido que precisamente sea armónico, que sea lindo, que pueda tener esa cohesión. Si una persona que está ajena a lo mejor al ámbito de la música escucha la palabra o piensa en la palabra armonía, tal vez pensaría en sí mismo, en la manera en poder tener armonía, el poder estar contento, el poder tener esa paz interna. Y haciendo una búsqueda en internet hace ya algunas semanas,
encontré este sitio y este artículo titulado ¿Cómo vivir en armonía? Y me gustaría el poder compartirles algunos puntos que menciona este artículo. Por ejemplo, él dice, el autor, un punto importante para vivir en armonía es conectarte con tus vecinos. Es algo que creo que como latinos, como hispanos hacemos muy bien, ¿verdad? Conectarnos con nuestros vecinos. Número 2, evitar gritar. Bueno, dices, ok, tiene sentido a lo mejor para que no te vayas a poner en un estado de ánimo muy molesto o algo por el estilo. Haz voluntariado en una organización social, o sea, sé voluntario, sirve a lo mejor en un orfanato, en una casa hogar, en una casa de ancianos, algo por el estilo. Dona dinero a una causa noble. Bueno, los de Monterrey somos muy famosos por ser muy dadivosos, ¿verdad? Compra en negocios locales. Okay, como que para mantener esa armonía en la comunidad, porque eso es algo muy importante dentro del contexto de armonía, ¿qué es lo que buscamos? Dar y comprar con la señora que vende a lo mejor la fruta cerca, a lo mejor el negocio que acaba de abrir aquí cerca, tener ese sentido de armonía, ¿verdad?, con la comunidad. Fíjense dice, practica yoga y respira profundo. Bueno, en el términos del mundo, uno dice, pues tal vez tiene sentido, supongo, para algunas personas, es algo temporal, sin lugar a dudas, pero pues es lo que este autor está enfatizando, no es lo que yo estoy afirmando. Y la última me llamó la atención porque decía, usa afirmaciones positivas y da un ejemplo. Hoy me siento feliz y en armonía. Entonces, imagínate levantarte en la mañana, pararte en el espejo y decir, hoy me siento feliz y en armonía, hoy voy a salir adelante en todo lo que hago. Hoy voy a hacer esto o lo otro. Esa es la actitud, esa es la respuesta que el mundo da, que el mundo ofrece, que los expertos pueden ofrecer, que los autores pueden ofrecer al momento de buscar armonía, buscar paz. En realidad, es que todo esto, como sabemos, a la luz de la Escritura es temporal. Y si usted tomó apuntes de cada uno de estos puntos, les voy a pedir que lo borren porque no era parte importante del sermón, sino solo una introducción, para darnos una idea lo que el mundo está pregonando, lo que el mundo está compartiendo. Una realidad que la gente menciona, por ejemplo, para vivir en armonía es la siguiente frase, y presten atención. Hay gente buena, dicen, pero desafortunadamente hay más gente mala. Eso es lo que la gente piensa. Si tan solo fuéramos más los buenos, pudiéramos sobreponernos a tanta maldad. Yo te pregunto en esta tarde, ¿crees que realmente en esos esfuerzos de bondad humana, de actos de caridad, realmente podamos llegar a tener una perfecta armonía? El camino que el mundo busca para vivir en armonía realmente está basado en dar mayor lugar al pecado. Jeremías 17:9 nos habla de lo engañoso que es el corazón. Y te voy a poner otro ejemplo. La famosa búsqueda de la tolerancia. Esta palabra tolerancia es algo que escuchamos mucho. Lo único que busca seguir es tolerar el pecado y crecer en una aceptación al pecado, que como ustedes saben, la paga del pecado es muerte. Gracias a Dios tenemos en su palabra, que es nuestra lámpara, claves importantes para vivir en armonía, y es lo que quisiera compartir en esta tarde. Pablo en Romanos 15, versículos 1 al 7, en Romanos capítulo 15, versículos 1 al 7, nos da 3 claves para vivir en armonía. Y vamos a ver, me parece que va a estar por ahí en la pantalla, en el boletín, es edificación, versículo 1 al versículo 2, enseñanza, versículo 3, versículo 4, y exaltación, versículo 5 al versículo 7. Y esta clave para vivir en armonía tiene una meta, hermanos, y es precisamente dar gloria a Dios. Y vamos a ver, con la ayuda de Dios, en este pasaje, cómo es que realmente podemos vivir en armonía. Y sobre todas las cosas, cómo esta armonía tiene una meta, tiene un propósito, tiene un para qué.
Y no es para traer paz a tu corazón, no es para hacer sentirte bien, no es para que los vecinos te quieran, sino que es para glorificar a Dios, porque créeme que eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que les animo a que podamos entrar en esta búsqueda, en esta oportunidad de leer la palabra, y leamos juntos del versículo 1 al versículo 2, ustedes me pueden seguir con su vista, del capítulo 15 de Romanos. Así que, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Número 1, que creo que es una observación importante, el apóstol Pablo se está identificando, ¿verdad? Él dice, nosotros los que somos fuertes. De entrada, él ya se está identificando con estos hermanos maduros en la fe, y todo tiene un sentido, porque el capítulo anterior, el capítulo 14 de Romanos, es donde Pablo comienza con esta instrucción acerca del débil. Si ustedes ven por ahí en el versículo 1 del capítulo 14, se van a dar cuenta que comienza diciendo, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Y de ahí comienza hablando precisamente de este tema de poder servir al débil, de poder entender las necesidades del débil. Así que en medio de este contexto, que es importante comentarlo, porque vamos a estar haciendo referencias, vamos a ir pasando del 15 al 14 tal vez en algunas ocasiones, para que puedan ver que la argumentación de Pablo, las palabras de Pablo, tienen un sentido y un propósito, y sobre todo una congruencia. Nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Sobrellevar. ¿Qué implica sobrellevar? Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2, no tienen que ir ahí, lo puedo leer. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, dice el apóstol Pablo, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2 de Gálatas 6, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, cuando hablamos de sobrellevar, estamos hablando de momentos de dificultad. Implica situaciones adversas, implica una situación donde tenemos que ir posiblemente en contra de lo que nuestra carne desea, de lo que es cómodo para nosotros. Pablo se identifica, lo vemos ahí claramente, así que, y es importante que prestemos atención a la manera que inicia el versículo 1, porque después de todo lo que menciona en el capítulo 14, después de toda esta importancia de poder traer al conocimiento de los creyentes, lo importante que es obrar con fe, sirviendo al prójimo, llega como a una especie de conclusión. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. ¿Qué nos hace pensar esto? Que a donde está apuntando Pablo, a donde nos está llevando, es que aquellos hermanos con un conocimiento pleno de la verdad, lejos de sentirse superiores, lejos de ponerse en un pedestal, lejos de poder hacerse sentir que deben ser servidos por los demás, son precisamente ellos los que deben, los maduros, los que debemos servir, sobrellevar las cargas de los débiles, ayudar en situaciones adversas, en situaciones de dificultad. Nuevamente, en Gálatas él lo llama los espirituales, aquellos que son más maduros. Y les dice, con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, dice en Gálatas capítulo 6. ¿Podemos entender la manera correcta de edificarnos los unos a los otros? Tan solo en primeros versículos, en este primer versículo. Con mansedumbre, entendiendo y conociendo tu corazón, de la misma manera tú ves la necesidad de tu hermano. Y es importante que podamos reconocer esto, hermanos. En la iglesia hay grados de madurez, la Biblia lo enseña. No todos somos maduros, no todos somos débiles. No todos tenemos a lo mejor tanto tiempo que hemos venido a los pies de Cristo por su gracia y misericordia.
Algunos pueden tener tal vez mucho tiempo y no haber madurado por diferentes circunstancias. Y no es el propósito entrar en esos detalles. Lo que sí es importante es poder reconocer varios puntos hasta este momento. Hay débiles, hay fuertes, hay maduros, hay hermanos no tan maduros. Pero hasta este momento, Pablo, identificándose con los maduros, da la instrucción clara: es necesario sobrellevar las cargas del débil. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo, dice en Gálatas 6:2. Como vamos a ver más adelante, el ejemplo más grande de este servicio es Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Tal vez algunas personas piensen en la iglesia y digan: la iglesia es un lugar donde todos somos maduros, donde todos al ser transformados por Cristo ya vivimos vidas plenas, cero problemas, cero dificultades. Cuando la verdad es que Pablo lo enseña en 1 Tesalonicenses 5 por una razón: debemos ser pacientes, y lo está enseñando desde tiempos del Nuevo Testamento. Seamos pacientes con todos. ¿Por qué? Pues porque hay de todo, ¿verdad? En la iglesia. Porque no todos a lo mejor solemos ser tan pacientes, porque todos solemos tener a lo mejor por ahí una manera de reaccionar que tal vez no sea de mucha edificación. Animar a los débiles, amonestar a los indisciplinados, sostener a los débiles. Varias acciones que nos llevan nuevamente al contexto de ¿qué? De mi prójimo, de servirnos unos a otros. Hermanos, somos llamados nosotros los maduros a poder sostener, a poder sobrellevar las cargas, a poder animar a los desalentados, a sostener a los débiles, a ser pacientes con todos. Y culmina el versículo 1 en Romanos 15, veamos en nuestras Biblias. Una vez que nos dice sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así culmina el versículo 1 del capítulo 15. ¿Qué es lo que podemos ver tú y yo ahí? Que la vida cristiana, y solamente en este versículo, claramente nos habla de una negación a lo que nuestra carne desea, a lo que nuestros deseos anhelan, a lo que nuestras supuestas metas personales buscan o persiguen. Nuestra prioridad, 1 de Pedro 2, versículo 21, es seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús. Y si prestamos atención a su ejemplo, nos vamos a dar cuenta de ese amor desinteresado, de esa obediencia perfecta, de ese servicio al prójimo, al grado que lavó los pies de sus discípulos. Hermanos, lavó los pies de Judas, sabiendo que lo iba a traicionar. No estamos como creyentes en este camino de agradarnos a nosotros mismos, de cumplir nuestras metas, sino cumplir lo que Dios ha trazado para nosotros, entendiendo que estamos en sus manos y lo que es su voluntad es lo mejor para nosotros. El camino del cristiano, por supuesto, que es un camino de seguir las pisadas de nuestro Maestro, que claramente traza una negación a nosotros mismos. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo. Filipenses capítulo 2 es un pasaje hermoso donde vamos a ver el ejemplo de Cristo, una exaltación a Cristo. Pero antes de llegar a esa parte, el apóstol Pablo menciona esto. Versículo 4 de Filipenses 2, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Recordemos que estamos en el contexto de la armonía, como vamos a verlo en un momento más. Y en esta realidad de que en la iglesia, de que entre los creyentes habemos débiles y habemos fuertes, sin lugar a dudas resulta importante
que aquellos maduros, que aquellos con tiempo en la fe podamos comprender a qué hemos sido llamados. A servir, a negarnos. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Y esto es clave. Esto es clave. ¿Por qué? Porque hasta este punto, tal vez podríamos llegar a la conclusión de, oye, el débil entonces puede estar sentado y pidiéndole al maduro, oye, pues se me antoja un jugo de manzana, oye, ¿por qué no me traes unos refrescos el domingo? Oye, ¿por qué no me guardas la primera silla del... Oye, ¿por qué? Claro, porque al final de cuentas es débil, es inmaduro y pudiera estar pidiendo y ahora el maduro tiene que cumplir los caprichos del débil. A ver, Pablo, ¿cómo está eso? El débil se convierte en una especie de tirano. Oye, hermano, no, es que eso me hace tropezar. Pero, ¿sabes qué? O sea, pues yo necesito sentarme en la primera fila. Yo necesito, pues, si realmente me amas, pues yo esperaba los tacos hace media hora. O sea, me dijiste que me ibas a traer de cenar, me dijiste que me ibas a mostrar amor. ¿Será ese el ambiente de la iglesia? Por supuesto que no, ¿verdad? ¿Será eso lo que está alentando o fomentando Pablo? Por supuesto que no. No es una tiranía donde el débil llega y dice, yo soy débil, sírvanme a mí ahora. Versículo 2, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Por eso es que el primer punto es edificación. Porque para poder vivir en armonía, el pilar importante es poder comprender que nos servimos unos a otros para ser edificados, para ser realmente afirmados en la palabra, para que mi hermano débil no se quede débil, sino pueda crecer. No estamos para agradar al hombre. Pablo lo dice en un par de ocasiones. Gálatas 1, versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. No estamos para agradar a los hombres. El apóstol Pablo lo afirmó. 1 de Tesalonicenses 2, versículo 4, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. La prioridad del creyente no es complacer al hombre, sino a Dios. Y cuando comprendemos que esto, que Dios se complace, que Dios se agrada en nuestro servicio, en nuestro amor, en nuestra búsqueda por edificar al prójimo, en esto traemos gloria a Dios. No en llenarle el ojo, como decimos en español, ¿verdad? Llenarle el ojo al prójimo, al jefe, como podría ser en el ambiente laboral. En 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 32 y 33, Pablo precisamente menciona esto. Yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. La búsqueda de poder animar, de agradar al prójimo, no es para el propio beneficio, para mi reconocimiento, es para poder ayudar a que el débil pueda crecer, para que mi hermano inmaduro pueda ir en ese camino a la madurez. Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Ahí en Romanos 14, tan solo el capítulo anterior, versículos 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Les decía que este contexto, este par de capítulos van muy de la mano, van ligados. Y la edificación es un tema importante al momento de poder entender las necesidades de nuestro prójimo. La verdadera armonía se encuentra buscando servir al prójimo. Pasemos ahora a enseñanza, nuestro punto número 2, versículos 3 y 4. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí.
porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí es muy importante, porque pensando en este punto, también pudiéramos poner la palabra ejemplo. Porque tú y yo, como mencionaba hace un momento, 1 Pedro 2:21, tenemos un ejemplo, que es Cristo. Y en esta sección, Pablo lo trae, ¿verdad? O sea, nos tiene que venir a recordar, esto no es como si Pablo nos estuviera diciendo, esto yo no lo inventé. Este es el ejemplo que nos dejó Cristo. Y me gustaría que podamos poner atención a estos puntos importantes. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito. ¿Qué es lo que está a punto de citar Pablo? La Escritura. Está a punto de citar el Salmo 69:9. ¿Y qué es lo que Pablo está haciendo en este momento? Él está trayendo lo que tenían en ese momento, los salmos, la ley, los profetas, la Biblia que tenían en su tiempo, y la está trayendo, y está enseñando con lo que tiene, con la palabra inspirada de Dios. Él está afirmando lo que las Escrituras hablaban y con un pasaje acerca de Cristo, una profecía que encontramos en el Salmo 69. ¿Y qué es lo que está haciendo? Afirmando, apuntemos ahí. Hermanos, buscamos vivir en armonía, buscamos glorificar a Dios. Las claves no están en el sitio de internet ni en los consejos que leímos al inicio. La clave está en la palabra de Dios. Y ese es el ejemplo que tenemos de los apóstoles, es el ejemplo que tenemos en la Biblia. Y así como Cristo mismo afirmó la inspiración de las Escrituras, los apóstoles lo entendieron perfectamente. Hermano Juan comenzaba esta reunión citando 2 Corintios 8:9. Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegáramos a ser ricos. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y cita el Salmo: los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Y este Salmo es citado en el Nuevo Testamento, no solamente en esta ocasión. Mateo 27:34, Juan 2:17, Juan 15:25, Hechos 1:20, Romanos 11:9. Y refieren al sufrimiento de Cristo. Todo ese vituperio, todo ese clamor, todo ese enojo y molestia en contra de Dios, en contra de la perfecta voluntad de Dios, todo ese pecado sobre nuestro Salvador en la cruz. Jesús sufrió el castigo y el escarnio en obediencia al Padre, no mirando por su propia comodidad o su propio beneficio. Acompáñame a Filipenses capítulo 2. Versículo 5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El ejemplo perfecto de obediencia es Cristo, quien añadió a su divinidad, añadió a su deidad humanidad. Nunca dejó de ser Dios. Como dice Colosenses capítulo 1, todas las cosas sostenidas por Él. Y al mismo tiempo viviendo y padeciendo como tú y como yo. Las mismas situaciones. Por eso el autor de Hebreos nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nuestras debilidades.
100% Dios, 100% hombre, viviendo una vida perfecta y en obediencia, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. El servicio de nuestro Señor Jesucristo, el amor, es lo más preciado, lo más hermoso, aquello que transformó nuestras vidas. Y si nosotros hemos de seguir sus pasos, con mayor razón, debemos tener presente su enseñanza y su ejemplo y ponerlo al servicio de nuestro prójimo. Tú que buscas ser el primero, es necesario servir. Si nuestro Señor Jesús lo hizo y nos dio ese ejemplo, ¿cómo hemos nosotros de negarnos a amar y servir hasta el final? Amar y servir hasta el final. Versículo 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Nuevamente vemos a Pablo afirmando la verdad de las Escrituras. Y como diciéndole a los autores, a su audiencia en ese momento y a nosotros ahora que lo leemos, el Antiguo Testamento no está de adorno. El Antiguo Testamento no son historias nada más de grandes hombres que lograron cosas importantes en sus fuerzas. En el Antiguo Testamento hay mucha enseñanza, es palabra inspirada por Dios, donde la gloria es de Dios, donde el actor principal es Dios, donde el que está obrando y levantando hombres para su gloria y para sus propósitos es Dios. Aquel que toma vasos frágiles, vasos de barro, y los transforma para traer gloria a su nombre y cumplir sus propósitos. Y Pablo lo que menciona y lo que les anima a los romanos es: recuerda lo que fue escrito en tiempos pasados, es para tu enseñanza, palabra clave, para nuestra enseñanza. Él cita el Salmo, por supuesto hoy nosotros tenemos los Salmos y los Evangelios, donde leemos acerca de Jesús. Y es importante que podamos ver que no es simples historias, no son simples narrativas. Línea tras línea vemos que nuestro Dios cumple sus propósitos. No es que se le salió de las manos el plan de Dios, no es que el hombre pecó y Dios dice, no, ahora tengo que cambiar de plan. No, Señor. José es muy claro, ¿verdad? En su relato, lo que ustedes, le dice a sus hermanos, lo que ustedes pensaron para mal, Dios ya tenía perfectamente diseñado para bien. No es que Dios, ahora tengo que cambiar. No. Todo para su gloria, todo perfecto, diseñado, con el propósito de un día establecer al Hijo como rey en esta tierra, reinar para siempre, junto con los suyos. Hay mucha enseñanza y debemos ser humildes y apreciar lo que la Biblia nos enseña y dejar de tomar los consejos de este mundo como ánimo o como instrucción para nuestras vidas. Volteemos a ver las Escrituras. El mundo se está llenando cada vez más y más de enseñanzas que buscan alentar tu ego, alentar mi ego, nuestras fuerzas, casos de éxito. Ahora es mucho acerca de emprendedores, ¿verdad? Mucho de que tú puedes comenzar tu propio negocio, mucho de que tú puedes, mira cómo ha ganado millones vendiendo esto, mira cómo esta persona ganó millones. Y nos podemos enredar y nos podemos ir en este camino buscando la felicidad. Porque si este vecino que pues limpiaba zapatos la semana pasada ahora es millonario vendiendo este producto, pues cómo yo no voy a poder, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro corazón? Orientémoslo como creyentes a edificarnos unos a otros y a prestar atención a la palabra que es nuestra enseñanza.
a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Así culmina el versículo 4. A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Interesante es, la palabra paciencia nos habla acerca de resistencia, de estar bajo presión. En Romanos 5, versículo 3 se menciona algo similar. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia nos habla precisamente de un momento donde hay que estar realmente aferrados a nuestra ancla firme y fuerte. Lo cantábamos hace un momento. Cristo, nuestra ancla firme y fuerte. Cuando soplen fuertes dudas y mis velas no dan más, en la prueba y la tristeza, cuando sufran el dolor, dice la letra de la canción, estoy citando lo que me acuerdo de la canción, yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Tremendas palabras que se cantan muy bonito, pero realmente es una realidad en nuestras vidas. Hace algunos meses, en el estudio bíblico de casa que tenemos, donde tengo el privilegio de servir como maestro, y estudiamos la epístola de Santiago y la carta de Santiago. Y me gustaría es una carta corta, pero me gustaría que pudiéramos ir, si me acompañan, a Santiago. Y vamos a ver precisamente como una muestra pequeña de lo que Pablo está mencionando aquí. Es en la palabra de Dios la que trae consuelo, la que nos habla acerca de la paciencia, la que es para nuestra enseñanza, la que debemos de tener en primer lugar en nuestras vidas. Y en Santiago me gustaría que pudiéramos ver precisamente esto que Pablo afirma. Es decir, en esta carta corta, pero hay mucho de esta verdad. Es como si les pusiéramos un ejemplo de lo que Pablo está hablando, a lo mejor en grandes rasgos, en toda la Escritura. ¿Por qué? Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Cuántos se acuerdan? Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago comienza directo y al punto, ¿verdad? Está hablándole a una iglesia, a creyentes perseguidos, y les dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Uno lee esto y dice, este tipo está loco. ¿Cómo? ¿Gozo? ¿Cómo voy a tener gozo en las pruebas? Dice Santiago, versículo 5, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Estás pasando por dificultades? ¿Estás pasando por dificultades? Aférrate al gozo de nuestro Señor. ¿Necesitas sabiduría? Pídela a Dios. Pídela a Dios. Versículo 22 del capítulo 1. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, después de mirarse a sí mismo, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pablo dice, todo lo que está escrito para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras. Y fuimos a Santiago, estamos en Santiago, mirando precisamente un ejemplo de cómo la palabra de Dios nos da esa fortaleza en las pruebas, esa instrucción en la debilidad y ese consuelo en la dificultad. Tan solo aquí en Santiago, que como les digo es un ejemplo, hemos visto 3 versículos. Y estos versículos son muy claros. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque estas pruebas traen paciencia y nos ayuda a ser maduros, perfectos y completos, dice el versículo 4. Versículo 5, ¿tienes falta de sabiduría? Sí. Yo creo que todos podríamos levantar la mano. Pídela a Dios, dice Santiago, pídela a Dios. Pero muy importante, dice Santiago en el versículo 22, tienes que ser hacedor de la palabra, tienes que vivir lo que predicas, tienes que practicar lo que lees. Y este es un eco
de lo que Jesús dijo. ¿Recuerdan la enseñanza de Jesús? Porque aquel que oye mis palabras y no las obedece, le compararé ¿a quién? A un hombre que edificó su casa en la arena. Y vinieron los vientos, vinieron las pruebas, pues se la llevó. Santiago, mucha enseñanza hay en Santiago, mucha enseñanza. Y les digo, Pablo menciona la paciencia y el consuelo de las Escrituras, y por eso quise ir para ver esta muestra, ¿no? De cómo efectivamente, tan solo en esta carta podemos encontrar esto. Y hay un contraste importante en Santiago. Capítulo 3. Y viene también muy bien a nuestro pasaje. ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Versículo 13. ¿Quién es? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis con la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Celos y ambición personal. Lo opuesto a edificarnos unos a otros. Lo opuesto al ejemplo de Cristo. Lo opuesto a servir al débil. ¿Verdad que sí? Pero es lo que nos enseña este mundo. ¿Tú quieres tener ese lugar en tu empresa? ¿Tú quieres crecer y que te den ese lugar de gerencia, de administrador? Pues que te importe un pepinillo, ¿verdad? Lo que sientan los demás. Tú tienes que aplastarlos y con tu trabajo demostrar que tú estás para allá. Tu ambición tiene que estar en primer lugar. Si no tienes ambición, pues ¿para qué vives? ¿Verdad? Suena como a frases a lo mejor de un deportista de alto rendimiento, de una persona que da consejos de negocios. Y lo que está diciendo Santiago aquí es, esa sabiduría es terrenal, es natural y es diabólica. Pero la sabiduría de lo alto, mira nada más qué lindo, la sabiduría de lo alto, versículo 17, es primeramente pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Esa es la sabiduría del cielo, la que busca el bien del prójimo, la que es pacífica, la que es amable. ¿Va a ser fácil ser amable con todos? ¿Va a ser fácil ser paciente con todos? Pero a eso hemos sido llamados. A reconocer nuestra debilidad y nuestro fracaso y anhelar y crecer en la gracia de Dios. Versículo 1 del capítulo 4 de Santiago, miren. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten vuestra alma, vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Estamos hablando del opuesto a la sabiduría divina, al opuesto a las claves para vivir en armonía que encontramos en las Escrituras. La codicia, la búsqueda de nuestro propio placer. De ahí vienen los conflictos. Hay dificultades, pero la instrucción que encontramos en las Escrituras es clara y hay un contraste muy importante. No podemos darle lugar al enemigo entre nosotros. No demos lugar a la codicia, a la envidia. Identifiquemos rápido eso que pueda brotar del corazón. Y regresando a Romanos 15, Pablo nos habla de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, del ánimo de las Escrituras. Y tan solo para culminar nuestra parte aquí en Santiago, en el capítulo 4, versículo 8, ¿quieres consuelo? Ánimo en las Escrituras, un ejemplo, aquí también en Santiago, un ejemplo, ya vimos ejemplos de la paciencia, de la resistencia, de lo que debemos de vivir. Un ejemplo del consuelo, versículo 8 del capítulo 4, acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestros corazones pecadores y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Versículo 10. Ahí está la instrucción, ahí está el ánimo. Nuestro Señor está cerca, está cerca. Pero debemos ser humildes. Por eso Pablo en el versículo 4 nos habla precisamente de que en las Escrituras tenemos paciencia, tenemos consuelo. Y el final del versículo 4 en Romanos 15, que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Y la esperanza es clave, ¿verdad? Porque nos ayuda también a tener perspectiva de lo que vivimos hoy aquí. Esto va a pasar, pero tenemos esa esperanza. Nuestro Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 12, versículo 2, se nos menciona y nos describe esto: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, el gozo puesto delante de él, la salvación de nosotros. Soportó la cruz, menospreció la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y no tienen que ir ahí, pero ya que estábamos en Santiago y hablando de la esperanza, Santiago capítulo 5, versículo 7, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Sed pacientes hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, la venida del Señor está cerca. No os quejéis unos contra otros. Mirad, el juez está a las puertas. Tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Qué lindo es poder ver cómo las Escrituras mismas se entrelazan de manera perfecta. Y cuando hablamos de vivir en armonía, de edificarnos unos a otros, cuando hablamos de la enseñanza, aquí tenemos lo suficiente. Y ahorita en este momento hicimos un breve repaso por Santiago, nada más para ver cómo podemos encontrar esa instrucción y cómo podemos estar pendientes de las tentaciones, de las dificultades, de las pruebas, y a la misma vez cómo tenemos esperanza en Dios y cómo somos llamados a ser pacientes, a servir a nuestro Dios y abrir nuestros ojos ante el peligro inminente del orgullo, ¿verdad? De la sabiduría terrenal, diabólica y natural, que no va acorde a la sabiduría celestial. Y para culminar, vamos a nuestro tercer punto que hemos titulado exaltación. Y lo utilicé realmente más que nada para que las tres palabras fueran con E, pero vamos a ver que en el pasaje se nos habla de glorificar. Y no es exaltarnos a nosotros mismos, sino que es exaltar a aquel que es digno. Versículo 5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. ¿Se dieron cuenta cómo tanto en el versículo 4 como en el versículo 5 se nos habla de la paciencia y del consuelo? Paciencia y consuelo están describiendo a las Escrituras en el versículo 4 y paciencia y consuelo están describiendo a quién en el versículo 5. A Dios. Por supuesto, la palabra, las Escrituras inspiradas por Dios traen paciencia, nos traen ese consuelo, nos traen esa instrucción. Y por supuesto que proviene de Dios, el Dios de la paciencia y del consuelo. Os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros. Aquí está la clave importante de la armonía. Tener el mismo sentir los unos con los otros. Estar en el mismo sentir. ¿Es en nuestras fuerzas? Les pregunto. ¿Qué es lo que nos está enseñando el pasaje? ¿De quién proviene? ¿Quién es el que nos concede
el que podamos vivir en armonía? Dios. Dios. Es vital que podamos comprender eso. Me gusta mucho un canto de niños que ha estado repitiendo mucho mi niña y que habla de una instrucción muy importante que yo cuando era niño ignoraba, como a lo mejor algunos de ustedes. Pero esta canción es en inglés, dice God is the hero of the story. Dios es el héroe de la historia. Y desde el Antiguo Testamento empieza a mencionar eso, ¿verdad? Sí, Moisés obró, abrió los mares. Sí, Elías hizo bajar fuego del cielo. Sí, Sansón tenía mucha fuerza, pero la historia no trata de ellos. Es Dios quien obra en favor de su pueblo. Dios es el quien provee la fuerza. Dios es el que está ahora. Dios es el actor principal. Dios es el que concede, el que nos ayuda, el que nos salva. Nosotros estamos desamparados sin Él, pero Él es fiel. Como acabamos de leer en Santiago, Él está cercano. Humillaos, ¿verdad? Humillaos, esa es la instrucción hacia nuestras vidas. Dios nos concede el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, al modelo perfecto, ¿verdad? Lo acabamos de leer, lo afirmó el mismo Pablo. Versículo 6, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Unánimes, a una voz. ¿Qué es lo que pensamos en esto? Cuando pensamos en unánimes a una voz, pues yo pienso en un coro bien afinadito, ¿verdad? Armonía. Que unánimes, juntos, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo el caminito, ¿verdad? Estamos viendo cómo el vivir en armonía, el poder animarnos unos a otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, tiene un propósito: glorificar a Dios. No es para nuestro reconocimiento, no es para tener soberbia, orgullo y que otros digan, oh, mira ellos, no. Glorificar a Dios, glorificar a Dios. La unidad, esto es importante, la unidad no es el fin absoluto. No es el fin la unidad, es glorificar a Dios, es traer gloria a su nombre. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sin demeritar al Hijo, el Padre es mencionado aquí. Es lindo eso. Y versículo 7, aceptaos. Por tanto, aceptaos. Por todo esto, aceptaos los unos a los otros. Acéptense, abran su corazón. Y lejos de buscar a lo mejor la definición en un diccionario y traerles a ustedes, mira, aceptaos, tal, yo creo que Pablo lo hace mejor. Aceptaos los unos a los otros como Cristo nos aceptó. Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo, no en una definición humana, está en Cristo, en cómo Él nos aceptó para gloria de Dios. ¿Cuánta paciencia tuvo Dios en tu vida, en la mía? Hermanos, tú y yo no merecemos el perdón de Dios. Debimos haber sido juzgados en el momento que cometimos pecado la primera vez. Eso era lo justo. Pero Dios en su infinito amor envió a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar. ¿Cómo no hemos de vivir siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador? ¿Quiénes creemos que somos, verdad? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién me creo yo que soy para poder establecer un patrón de vida? El ejemplo es Cristo. Nos aceptó para la gloria de Dios. A fin de que nosotros, dice Efesios 1:12,
que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria. La verdadera armonía se logra cuando buscamos glorificar a Dios. Se logra cuando buscamos edificarnos unos a otros, se logra cuando procuramos obtener y aprender de la enseñanza de las Escrituras, y se logra cuando realmente en nuestro corazón está ese deseo de glorificar a Dios en lo que hacemos. Por eso es que este mundo nunca va a poder comprender esta armonía. El orgullo que hay en el corazón del hombre de no querer doblar su rodilla, no querer doblar su voluntad, le va a impedir el poder realmente conocer la verdadera armonía. Pero Dios puede hacer un milagro. Y por eso es que hemos sido llamados cada uno de nosotros a poder llevar el Evangelio y que otros puedan ver. Por eso es que la armonía, la unidad está anclada en la verdad. Podemos ver esto, ¿no? La armonía verdadera y genuina está anclada en la verdad. No hay lugar a dudas. No hay una ventanita abierta ahí para que podamos meterle enseñanza humana, sabiduría humana, terrenal y diabólica, le dice Santiago. Mejor no vale la pena meternos. Está trazada en las Escrituras. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Dice Pablo en 2 Corintios 6:14. Para vivir en armonía no es necesario practicar yoga, evitar gritar, levantarte de buen ánimo, comprar en comercios locales, hacer ejercicio, ir al gimnasio, hablarle a tus vecinos, no gritar. No es por ahí. No es por ahí. Está en que realmente podamos entender la importancia de edificarnos, enseñarnos a través de la Escritura y glorificar a Dios. Ese es el fin. Acompáñenme para culminar a Juan 17. Juan capítulo 17. Versículo 21. Porque esta armonía la vemos en la intercesión de Jesús por sus discípulos, por la iglesia hoy. ¿Cómo es que ora Jesús? Leemos el versículo 21 del capítulo 17. Bueno, vamos a leer el versículo 20. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros llegamos de varias generaciones después de los discípulos, ¿verdad? Está orando por nosotros. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como en nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado. Que nos amemos los unos a los otros, que seamos uno. ¿Y por qué es que podemos ser uno? ¿Por qué es que podemos gozar de esta esperanza? Porque hoy estamos unidos a Cristo. Porque tenemos un sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros, aquel que ha pagado por nuestros pecados. Por eso es que esta vida de armonía es posible. Hoy le debemos todo a nuestro Señor y Salvador. Hoy esta oración es una realidad por los méritos de Cristo. A Él sea la gloria. Para Él vivamos, para Él respiremos cada día. Amémonos los unos a los otros, entendiendo el privilegio que tenemos de ser el cuerpo de Cristo en esta tierra. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias porque en tu palabra está la instrucción más hermosa que podamos obtener, que podamos anhelar. Lejos de buscar sabiduría de este mundo,
lejos de anhelar cualquier otra cosa, hoy reconocemos que es gracias a la obra de Cristo, que hoy podemos tener la esperanza de vivir vidas que glorifiquen tu nombre, vidas que estén al servicio de nuestro prójimo, vidas que puedan traer gloria a ti. Te agradezco por esta oportunidad y ruego que nos concedas el privilegio de crecer y animarnos y edificarnos los unos a los otros para vivir en esta armonía que leemos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Decir amén. Por favor, oren por Eduardo y su familia. Está en su corazón ir a México y empezar una obra allá. Déjenme decirles algo del corazón de Eduardo. Conozco hermanos que desearían venir de México a Estados Unidos y empezar una obra como lo están y servir al Señor como lo están haciendo ellos. Ahora, aquí habemos muchos que tenemos nuestros ojos en Grace Community Church, John MacArthur, Tolopilo y todos ellos. Bueno, ellos van a hacer historia porque buscan ir a Monterrey. ¿Cuántos de nosotros no nos gozamos con la alabanza en Expositores 2021? 2,500 personas ahí, repleto, lleno, alabando al Señor y ellos dirigiendo la alabanza.
Bueno, ellos quieren ir a Monterrey, a un pequeño lugar con su guitarra y un pequeñito grupo. Ese es el corazón de ellos. Por favor, manténganlos en oración, ¿ok? Y si fueron bendecidos, denles las gracias, acérquense a ellos, pidan tarjetas de oración para que estén orando, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, a los que nos siguieron también por internet. Esperamos que pronto nos acompañen y a nuestros visitantes, por favor no se vayan, denos la oportunidad de saludarlos y conocerlos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y allá afuera seguimos con el compañerismo. Los niños, por favor, vayan por los niños, siempre se me olvida. Gracias. ¡Hey! ¿Cómo está?